¿Han faltado o no medios? ¿Se está protegiendo a los trabajadores? ¿Ha habido algún riesgo no tenido en cuenta? Denuncia al menos conjunta que establece que los protocolos no habrían sido cumplidos, y buscamos esos datos. Lo hacemos con Rafael Jiménez Parras, y en este caso desde AMITS, como delegado de este sindicato que representa a médicos y titulados superiores dentro del Hospital Príncipe de Asturias. También es miembro de la Junta de Personal. Rafael, muy buenos días. Hola, buenos días, Alejandro. ¿Cómo están las cosas en el hospital? ¿Cómo estáis los médicos? Aquellos que, en estas semanas, en primera línea, habéis afrontado esta crisis, seguís afrontándola, incluso habéis tenido que lidiar con la COVID-19. Pues la verdad es que parece que las circunstancias van ya siendo un poquito más llevaderas, gracias a Dios. Hay menos presión y ya se está empezando a pensar un poco en la reescalada. Pero hemos pasado unas épocas muy malas, con falta de medios. Yo mismo también he sido afectado, he estado ingresado un montón de tiempo, y por eso te quería decir también que mis datos son a través de las quejas de los compañeros, trabajadores y otros miembros de los sindicatos. O sea que he vivido la parte más mala desde la parte vista desde el punto de vista del enfermo, no del trabajador. Del paciente asistido en un centro sanitario, con el conocimiento también, pues como médico, como oftalmólogo en este caso, sabiendo cómo se mueve un hospital y lo que estaba ocurriendo desde ese doble punto de vista, cómo se ha afrontado esta situación, porque el conocimiento que tenemos es de totalmente desbordados en el Hospital Príncipe de Asturias, y el personal redoblando, triplicando su capacidad para poder atender a todos los pacientes. Yo creo que aquí en el hospital, aparte de haber sido uno de los más castigados, una presión muy fuerte, hemos sido el epicentro, pero yo creo que ha habido un mal concepto de que lo importante era que el trabajador estuviera dispuesto a enfrentarse a los pacientes, cuando al final puede ser muy malentendido ese beneficio, porque hacer trabajar a un médico o a un sanitario sin saber si este médico está posible contagiando a otros pacientes u otros compañeros, eso es al final perjudicial, porque lo que haces es difundir la epidemia. Yo creo que somos de los hospitales que más sanitarios se han contaminado, y eso es porque precisamente no hemos tenido ni las prevenciones adecuadas, ni seguramente el protocolo de hacerte venir a trabajar por una PCR negativa, pero quizá muy pronto, muy precoz, y con unos síntomas claramente de COVID. Entonces, en estas circunstancias, pues la verdad es que al final somos más riesgo, más peligro que ayuda para los compañeros y para los pacientes. ¿Se conoce cuál es la cifra de personal, porcentaje aproximado, que haya podido, no sé si dar positivo, tener síntomas o haber afrontado ya la enfermedad? Porque hablamos de cifras importantes. Sí, hablamos de unos 640 y tantos casos de sanitarios afectados, pero yo ahí quería reseñar que había muchos casos que no están contabilizados, porque ahora mismo, como se hicieron su PCR en su momento, que era negativo, les decían que no tenían COVID. Ahora que se hacen hechos los test rápidos, sí que han demostrado que han pasado el COVID. Es decir, la cifra que realmente de los que lo hemos pasado es bastante mayor de esos 640 y tantos, me parece, trabajadores que hay, y porque muchos de los casos no estaban contabilizados, entre ellos el mío. Yo, como me hicieron la prueba en el otro hospital, a través de primaria me fui a otro hospital, pues mi caso no se ha contabilizado como COVID hasta que he venido yo de vuelta, hasta que he venido con el alta. O sea que seguramente la cifra es bastante mayor de lo que nos están diciendo que hay. Se establece como más de un centenar largo, además de facultativos que hubieran podido en el hospital estar expuestos, de enfermeras casi de 200, auxiliares otro tanto, celadores, y qué decir incluso de técnicos especialistas en radiodiagnóstico, administrativos, la propia gerencia. Se ha visto afectado prácticamente todo el hospital. Ahora, recuperando esa cierta normalidad, lo que denunciáis de forma conjunta a los sindicatos es que no se estaría desarrollando ese protocolo de prevención de la debida forma. Bueno, ahora mismo ya casi yo creo que estamos en la fase más de salida. Ahora mismo las quejas nuevas son pues la ausencia de protocolos del personal sensible, sin catálogo de puestos, que no contabilizan la sintomatología que pueda quedarte residual después de haber pasado el COVID. Pues mira, yo mismo a veces me ahogo un poquito al hablar. Entonces, esa sintomatología
tiene que quedar reflejada, y no lo hacen así, pues bueno, siempre podrá ser una secuela, ¿no?, de lo que hemos pasado. También reclamamos que se considere que es un accidente laboral, o sea, que sea una enfermedad profesional, y bueno, pues no está tan claro que nos vayan a considerarla ni siquiera accidente laboral. Eso es lo que nos han dicho, que sí que se considera accidente laboral, pero pedimos que se considere una enfermedad profesional. Tiene algunas implicaciones distintas. Pero bueno. Sí. Decía también Rafael si la capacidad de instalaciones de un departamento de salud laboral ha podido atender a tal volumen de trabajadores, porque uno tiene que comunicar a ese servicio. No sé si las instalaciones y los recursos se hayan visto totalmente superados, y con lo cual hace ver que hay que reflexionar sobre la capacidad que se tiene de dar respuesta ante una situación como esta. Pues sí, tienes toda la razón, y los primeros que pidieron ampliarles el espacio físico fueron los sindicatos, y gracias a nosotros les trasladaron a otra zona más amplia, viendo que muchos compañeros estaban hacinados en la consulta, tumbados con fiebre en el suelo, porque no podían mantenerse físicamente de pie, y estaban acostados en el suelo con 39 de fiebre. Entonces eso es como lo hemos vivido. Han tenido algo más de apoyo extrahospitalario, han venido personal de fuera, porque incluso algunos de los miembros de los trabajadores del propio Servicio de Salud Laboral han caído enfermos con el COVID, y al final, bueno, pues han venido más gente, pero el problema sobre todo que creemos era que faltaba delegación en estos colaboradores, de tal manera que todo el trabajo tenía que pasar por manos de la responsable del servicio. Era la única que podía pedir un PCR, porque si no pedía PCR, a los demás no podían pedir. Entonces yo creo que eso es lo que ha generado el cuello de botella que ha dado esta pues demora en la asistencia, y unas restricciones en la petición de pruebas que ha caído en que tengamos más infectados. Por ello se ha solicitado el cese precisamente de la responsable de ese servicio de prevención de riesgos laborales. Exactamente. Eso, bueno, con bastantes cosas más, porque ya el colmo es que haya una falta de empatía, ¿no?, de los trabajadores, o sea, de llegar un personal que sale de hacer turno de noche, ir a las 8 de la mañana a decirle que si le podían adelantar ese momento la prueba que tenía pendiente, decirle que no, que su cita era a las 12 y que se esperara a las 12 para que le hicieran la prueba. Creemos que eso pues conlleva un peor trato para esta persona, y además un riesgo de que esa persona esté infectando aquí durante 4 horas más. O sea, que al final creemos que parte de los contagios es por este hacinamiento que hemos tenido y esa falta de aislamiento de los posibles casos, que es lo que no creo que no se ha hecho bien en este hospital. Los contactos no se les ha pedido un aislamiento preventivo, sino directamente, si no tienes PCR positiva, a trabajar, con el peligro que eso conlleva. Esa es la situación afrontada hasta ahora. A partir de este momento, Rafael, ¿cómo comienza el hospital también a respirar, decíamos, con una menor presión asistencial, una experiencia vivida que aportará algún tipo de aprendizaje o conocimiento, de reorganización del centro, al menos cabría esperar? Sí, lo que pasa es que lo que nos da miedo es que esto pueda ser una cosa temporal, es decir, puede haber un rebrote. Se está pensando en volver a abrir poco a poco consultas a las cosas más prioritarias, reordenar las plantas para que haya una zona de posibles enfermos COVID, que lo veo bien, o sea, mantener unas zonas aisladas para ellos y mantener un espacio físico, porque ya veremos si no vuelve a subir otra vez la presión y los contagios. Depende de cómo hagamos nosotros mismos los aislamientos, las normas, las mascarillas, que es algo que a mí me parece, verdad, increíble que no se pongan obligatorias. Para mí deberían de ser obligatorias, aparte de la distancia social y todo lo que quieras, pero mascarillas son necesarias. No solamente el que puede contaminar, sino el otro. Los dos. Disminuye muchísimo la ratio de contaminación cuando vamos con mascarillas, pero en fin, no siguen siendo obligatorias. ¿Por qué? Porque posiblemente no haya existencias para todo el mundo. Si las hay, si las hay, deberían de ser obligatorias. Pues recabamos ese mensaje y tomamos buena nota, al menos es lo que deberíamos hacer, escuchar a quienes dentro del hospital lo habéis padecido, por un lado como pacientes, nos contaba Rafael, y por otro, bueno, sabiendo cómo funciona un hospital y lo que ha supuesto, ¿no?, esta crisis para la atención, reorganización, reestructuración, cancelación de todo lo previsto. A partir de ahora, decíamos,
recuperar progresivamente la atención a los pacientes, habrá una lista de espera. Imaginamos que también se verá incrementada por el parón durante estas semanas, más de mes y medio. Sí, mira, hasta ahora la mayoría de los servicios lo que ha hecho es una especie de telemedicina, es decir, hablar con los pacientes citados para valorar su gravedad, a los que eran realmente graves se les ha seguido asistiendo, a los moderados se les plantea una revisión a corto plazo y a aquellos que se encontraban bien y era una revisión rutinaria, pues se puede posponer un poco más. Entonces ahora mismo ya tenemos que retomar cirugías oncológicas, cirugías no demorables, aunque se debe estudiar que estos pacientes que vayan a ser intervenidos no contagien, porque si hay algo malo es una persona que se va a operar de algo grave y que además pueda coger un coronavirus, y en ese caso el índice de mortalidad es 10 veces mayor del que estaba previsto, con lo cual hay que hacer las cosas pero con seguridad. Entonces, en ese sentido, se van a hacer PCRs rápidos, que no es el PCR que estábamos haciendo diagnóstico nosotros, sino un test más rápido para hacérselo 2 o 3 días antes de la intervención y esperar que esa persona no contaminada pues tampoco se contamine después de la operación.